Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 40. Es el salmo que durante algunas semanas hemos venido reflexionando. Y en el día de hoy, tomando como referencia, porque tal vez hasta otro momento será la última de estas reflexiones, más adelante seguiremos con ella, he puesto por título a esta reflexión, más que nada para que lo que usted escuche lo vaya relacionando, ¿vale? El título es Los beneficios de una crisis. Los beneficios de una crisis. Pareciera algo contradictorio, pero hay beneficios aún en los momentos de crisis. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando usted o yo hemos estado viviendo una situación por semanas o tal vez por meses, una situación de tensión? ¿Alguien ha vivido una situación de tensión en algún momento? Pero no la tensión de que un ratillo que estuve, no, semanas de tensión, tal vez de ansiedad, de desesperación, como decía el salmista, una desesperación profunda, tal vez alguno un poquito más de depresión incluso, donde sentían que se estaban hundiendo emocionalmente. Una situación que nos llevó a clamar a Dios y en la que por momentos pensamos que no la íbamos a superar. Creo que si no en mayor o en menor grado, tal vez la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones así. Aparentemente estás bien, pero en tu interior se está librando una batalla. Lo estás pasando mal, al punto que sientes una agonía, a veces una tristeza, un desánimo o una desesperación, como ya he dicho, hasta el día en que menos esperado, cuando tú menos pensabas, vino la liberación, la respuesta y la ayuda de Dios. ¿Amén? Cuando eso sucedió, ruego que nadie se distraiga, cuando eso sucedió, mi pregunta para ti y para mí en esta hora es, adelante. Cuando sentiste que la ayuda del Señor vino a tu vida, fuiste liberada de ese momento tenso, de esa depresión, de esa angustia, de ese tiempo de ansiedad, mi pregunta es, ¿permaneciste indiferente? ¿No pasó nada? ¿O por el contrario, sentiste gozo, alegría, sentiste como una explosión en tu interior porque Dios había intervenido, Dios había actuado en tu vida y te había dado una liberación? Creo que ninguno de nosotros en momentos así permanecemos indiferentes, sino que el gozo y la alegría inunda todo nuestro ser. Como digo, es como si fuera de alguna manera una explosión que inunda nuestro interior y nos da una sensación de liberación y de paz. Y hermanos, con toda seguridad, eso fue lo que sintió David cuando Dios lo sacó de lo que él mismo llama el pozo de la desesperación. Vamos a leer del versículo 1 al 5 del Salmo número 40 nuevamente. ¿Lo tienen? Salmo 40 del 1 al 5. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ya la mayoría ya casi se saben de memoria estos versículos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Lo que usted está leyendo, vamos a decir, uno lo puede leer tranquilamente, pero hay una cantidad de emoción y de sentimiento en estas palabras, porque para él es un cántico de liberación. Él se vio en un momento en el pozo de la desesperación. Él pensaba que desfallecía, hermano. Él se estaba hundiendo día tras día, lo estaba pasando muy mal. Y no fue un periodo de tiempo cortito, fue largo, pero cuando Dios vino a su vida, cuando Dios intervino,
En ese estado de desesperación, hermano, él sintió una liberación profunda. Recuerde que dice la palabra que oyó mi clamor. Y esa expresión tiene que ver con gritos, gritos de ayuda y de socorro. Casi llegando a la mitad del Salmo nos dice: apresúrate, Señor, apresúrate, date prisa en socorrerme y en ayudarme. Ese tipo de exclamación nos deja ver la intensidad del sufrimiento que estaba experimentando este hombre. A veces nosotros decimos: oye, hermano, ¿puedes ayudarme? Pero sin embargo ves a alguien a lo mejor en la calle dando un grito: ayúdame. Tú puedes diferenciar de acuerdo a la intensidad de ese clamor cuál es la agonía que puede estar experimentando una persona. David se encontraba en una agonía profunda. Una situación que le estaba haciendo daño, una situación demoledora en su vida. Mas cuando vino la liberación, cuando Dios intervino en su vida, aquello fue una explosión de gozo, fue una explosión de alegría, de paz interior, una sensación de liberación. Y como dije hace un momento, durante algunas semanas hemos estado reflexionando sobre esta situación en particular que experimentó y que vivió David. Fue su crisis personal, una crisis que no sabemos cuánto tiempo se prolongó, pero que fue larga. Y vuelvo a repetir, una situación en la que él sentía que desfallecía, que se hundía, pero esa situación lo llevó a un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto? ¿Dedicarse a la bebida? ¿Se dedicó a fumar droga? No, ese tiempo de desesperación, de agonía profunda, lo llevó a buscar la ayuda y el favor de Dios. Lo llevó de alguna manera a clamar a Dios y a poner su confianza en Él. Y de ello nosotros podemos aprender. ¿Qué hacemos cuando nosotros atravesamos una crisis determinada? No importa qué tipo de crisis sea. Puede ser una crisis familiar, laboral, económica, de salud, de relaciones con otras personas. ¿Qué hacemos en medio de las crisis? ¿Nos lamentamos, lloramos, nos quejamos, culpamos a otras personas? Porque eso es una tendencia muy humana y ahora veremos un pasaje de ello también. A mí me pasa esto por culpa de fulano, por culpa de mengano, por culpa del gobierno. Incluso terminamos culpando a Dios de la situación que nosotros vivimos. ¿Qué hacemos en medio de la crisis? Este hombre se sintió impulsado a buscar a Dios y a poner su confianza en Él. Por eso dice la palabra: pacientemente esperé a Dios. La idea de este pasaje, usted recordará, es que perseveré confiando en Dios. Seguí caminando, a pesar de que mis ojos no veían nada, a pesar de que la situación parecía que no cambiaba, pero seguí confiando en Dios. Y esa confianza generó unos beneficios. Dice la palabra: Dios se inclinó a él, Dios puso su atención en él, Dios se fijó en él. Dios se fijó en la situación que estaba viviendo, en el dolor que estaba experimentando. Y esto nos enseña que Dios no ignora lo que nosotros estamos pasando. Usted dice: lo que yo estoy pasando solo lo sé yo. No, lo sabe Dios también. Y Dios lo sabe mejor que usted, Dios lo sabe mejor que yo, lo que cada uno de nosotros podamos estar pasando. Nosotros de alguna manera podemos poner una cara, la cara de los domingos, de alguna manera podemos aparentar de que todo está bien, de que no hay problema, y por dentro es posible que estemos viviendo, como se suele decir, un calvario. Nadie lo sabe lo que yo estoy sufriendo. Perdone, sí hay alguien que lo sabe, y ese es Dios. Y la palabra nos dice que Él se inclinó, Él se fijó en aquella situación. Dice la palabra que Dios oyó los gritos de este hombre. No es un simple clamor, fueron gritos de angustia y Dios lo sacó de ese estado de desesperación. Es lo que la Biblia nos dice, que lo sacó del pozo y del lodo cenagoso. Dios lo sacó. Lo liberó de esa situación, le dio seguridad, enderezó sus pasos nuevamente, como dice la Escritura, ordenó su caminar. Esto fue una restauración completa, hermanos. ¿Me están escuchando? Nadie se distraiga. Fue una restauración completa. Dios lo sacó de un estado crítico en su vida. Dios lo liberó de una crisis personal que él estaba viviendo, y a ti también te puede liberar, y a mí también. Dios lo liberó y de esa situación en la que él sentía que desfallecía. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios le dio seguridad.
te estabas hundiendo, vivías en un estado de desesperación, pero te saco de esa situación, te doy seguridad, te doy sentido y propósito para que puedas seguir caminando. Esa liberación de una crisis generó algo en David. Y es lo que muchos de ustedes han testificado en esta hora, por medio de alabanzas, de acciones de gracia. Generó, como dice el verso número 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Saben? Esta expresión no significa que Dios le dio la letra de una nueva canción a David. Cuando él dice que puso en mi boca un cántico nuevo, es una forma de expresar el gozo y la gratitud que él experimentó por el milagro, por la bendición, por la liberación que Dios le había dado. Y saben, esta actitud de adoración, de alabanza, de gratitud, no fue algo forzado. Bueno, David, ¿ni siquiera vas a dar las gracias? No fue así, sino de que manera espontánea, genuina, fluía de su corazón. Alabanza, adoración, gratitud al Señor, hermano. La versión Dios habla hoy de este versículo en particular. Dice, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Hay ese canto de alabanza en tu corazón, hermano, por lo que Dios ha hecho? Por las diferentes situaciones por las que tú has vivido y Dios te ha liberado. ¿Hay un cántico de alabanza? ¿Hay una expresión de gratitud? ¿Hay adoración? ¿O sencillamente miramos a Dios como diciendo, bueno, su deber ayudarme? Es su deber hacer esto, es su deber hacer lo otro. ¿Hay gratitud en nuestro corazón? ¿Hay un cántico nuevo en nuestros labios? Cuando nos levantamos cada día, y me llamó la atención cómo oraba Teresa, ahora mismo hay personas en la UCI. Ahora mismo hay personas llorando un familiar en la morgue. Y nosotros estamos en este lugar, con problemas es posible, con dificultades es posible, pero Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado perdón, Dios suple nuestras necesidades cada día. ¿Qué debe de manera espontánea salir de nuestra boca? ¿Queja? ¿Lamento? ¿Me gustaría tener aquello? ¿Me gustaría tener lo otro? ¿Es que no tengo aquello? No, alabanza. Adoración, gratitud a Dios. Mira, hermano, cuando uno es consciente de la obra de Dios en nuestra vida, en medio de nuestras crisis, hay algo especial que sucede en nuestro interior. Cuando experimentamos la ayuda y el favor de Dios, y estoy convencido que cada uno de nosotros tiene testimonio de eso, de cuando Dios hizo algo en un momento determinado, cuando Dios intervino en nuestra vida, cuando eso sucede, hermano, y sentimos esa gran liberación, debe haber adoración, alabanza, gratitud a nuestro Dios. Pero no debe ser algo forzado por compromiso, porque no me queda otro remedio, porque me dicen en la iglesia que hay que alabar y que hay que adorar a Dios. Debe fluir de un corazón agradecido. En medio de nuestras crisis sentimos la liberación de Dios. A veces no sabemos ni cómo explicar eso, lo que sucede en nuestro interior. Muchas veces sentimos que algo que nos ataba en el interior se rompió, ¿verdad? Alguna atadura, no sabemos cómo describirlo, pero algo en nuestro interior cuando Dios interviene pareciera que se rompe y sentimos una libertad. A veces sentimos que se nos ha quitado un peso de encima. Hay personas que viven de alguna manera como si tuviera una opresión sobre sí mismo. Caminan afligidos, no saben por qué. Hay una carga pesada emocional en su vida que no les deja ni siquiera sentir la presencia de Dios. Se sienten amargados. La vida no tiene sabor para ellos ni sentido para ellos hasta que Dios interviene y es como si un gran peso emocional se fuera de sus vidas. ¿Debido a qué? A la liberación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de nuestro interior fluye gratitud y adoración a Dios, cánticos y acciones de gracia que declaran la grandeza del Señor, porque el enfoque, hermanos, de esos cánticos, la gratitud que hay en nuestro corazón debe ir encaminado en una línea y esa línea es exaltar el nombre del Señor. Mire lo que dice el verso
3 que ya hemos leído, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué tipo de cánticos? Alabanza a nuestro Dios. La alabanza a nuestro Dios es un reconocimiento de que es Dios quien ha actuado en nuestra vida. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Debemos alabar, glorificar y exaltar al nombre del Señor. Es una forma de reconocer que Él ha actuado en nuestra vida. Mire, hay otro pasaje que me gustaría que me acompañasen. Libro de Éxodo, capítulo número 14. Éxodo, capítulo número 14. Es un pasaje muy conocido, por lo menos lo que se cuenta en este capítulo es algo muy conocido por todos. Es cuando el cruce de Mar Rojo por el pueblo de Israel, cuando los egipcios venían detrás de ellos. Conocen la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto, va camino a la tierra prometida y durante días va caminando y se encuentra de frente con el Mar Rojo. Ya Dios había hablado con Moisés y le dijo lo que iba a suceder. Moisés estaba tranquilo, calmado, porque Dios había dado una palabra. Pero mientras están frente al Mar Rojo, en espera tal vez para pasar, dice que de repente comienzan porque el corazón de Faraón se endureció y decidió seguir a los egipcios, a los israelitas. Nos dice la palabra que con su ejército, carros, caballos y todo eso salió a buscar a los israelitas. En esto levantan la cabeza los israelitas y se dan cuenta que los egipcios vienen tras ellos. Nos dice la palabra que entonces comenzaron a preocuparse, se sintieron acorralados en una situación determinada, el miedo se apoderó de muchos de ellos. Incluso nos dice la palabra en este capítulo 14 que muchos comenzaron a quejarse, a culpar incluso a Moisés de esa situación. ¿Sabes por qué? Porque a veces una crisis revela lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces un momento de aprieto, una dificultad, un momento de peligro pone al descubierto lo que realmente hay en nuestro corazón. En el versículo número 11, por ejemplo, dice Éxodo capítulo 14, verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Acaso los obligó Moisés? ¿Acaso les dobló el brazo? ¿Les dijo, los amenazó para que salieran de Egipto? No, fue por voluntad propia. Los llamaba a una tierra buena, a una tierra abundante, los llamaba a la libertad. Pero cuando llega un momento de aprieto, cuando llega un momento de dificultad, alguien tiene que llevarse la culpa. Y en esa crisis momentánea, pasajera, lo que durara, muchos de ellos comenzaron a sacar lo que hay en el corazón. Y aunque usted crea que es algo malo, es algo bueno. Porque las crisis en nuestra vida revelan lo que hay dentro de nosotros, cosas que muchas veces no sabemos. Y nosotros mismos nos sorprendemos y decíamos, caramba, ¿cómo pude pensar esto? ¿Cómo pude llegar a decir esto y tantas otras cosas? Verso número 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No disfrutaban o no estaban contentos por la libertad que habían recibido. Ahora resulta que ante una situación conflictiva y de problema, ellos casi que anhelan o desean seguir siendo esclavos, por lo menos estábamos vivos. Pero bueno, hermano, usted conoce la historia. Cómo Dios hace un gran milagro, cómo Dios divide el Mar Rojo y cómo todo el pueblo de Israel pasa en seco aquel Mar Rojo y Dios los libera de los egipcios. Pero escúcheme bien, ¿qué pasó al final cuando terminaron de cruzar en seco el Mar Rojo? ¿Acaso descansaron, se sacudieron las ropas y dijeron vamos a seguir caminando porque ya hemos cruzado? ¿Qué fue lo que pasó o lo que sucedió allí? ¿Sabe qué? Hubo de manera espontánea, y esto lo puede leer en el capítulo 15 en su casa cuando llegue, hubo de manera espontánea una fiesta espiritual.
Ellos no sencillamente se sentaron, se sacudieron y luego siguieron caminando. No, hermano, hubo una fiesta espiritual donde más de 2 millones de personas comenzaron a adorar, a exaltar, a bendecir el nombre de Dios juntamente con Moisés. Hubo una explosión de júbilo, de alabanza, de adoración. Allí salió María, la profetisa, hermano de Faraón, de Aarón, capítulo 15, verso 20, agarró un pandero y comenzó a danzar y dice que otras mujeres le siguieron. ¿Por qué? Un cántico de liberación. Dios nos ha librado de una situación determinada. Y eso produjo gozo, produce alegría, produce regocijo en el corazón de la persona. Y enfoca su adoración a Dios y su gratitud a Dios. Hay un cántico nuevo, un cántico de liberación. ¿Cuántas veces, pregúntate tú y yo también, hay cánticos de liberación en nuestra vida? ¿Cuántas veces manifestamos gratitud a Dios? ¿Cuántas veces de manera espontánea fluye y salen por nuestros labios alabanza, adoración a Dios? Porque cada día, hermano, Él es fiel con nosotros. Cada día Él nos mantiene, cada día seguimos caminando, cada día nos da fuerza, cada día podemos superar los problemas que vienen a la vida. Cada día tenemos algo en la mesa para poder comer. Cada día hay cientos y cientos de bendiciones. Hay un cántico que fluye en nuestro corazón. Hay un cántico de liberación. Porque Dios está interviniendo, o estamos enfocados solamente en el problema, o estamos enfocados en que los egipcios vienen ahí atrás y que el mar no se ha abierto. ¿Estamos enfocados en que el problema no se resuelve, o estamos enfocados en que el Dios Todopoderoso tiene el control de las cosas? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En el problema? Y con esto no estoy diciendo que usted no vea la realidad de las cosas. La realidad me dice que hay problemas. La realidad me dice que hay dificultades, que hay contratiempos, pero con los ojos de la fe uno tiene que mirar más allá de la realidad. Yo tengo que mirar que hay un Dios todopoderoso al cual le sirvo y Él está trabajando en mi vida para cumplir su propósito en mí, su propósito en ti también. ¿Qué debe haber en mi corazón? Tristeza, amargura, queja, lamento, alegría, gozo, adoración. David dijo: has puesto en mi boca un cántico nuevo. He experimentado tu gracia, tu favor, tu liberación. Me has sacado de un estado de desesperación y ahora hay un cántico nuevo en mi boca. Hermanos, le puede parecer contradictorio lo que le voy a decir, aunque ya se lo he adelantado, pero a veces necesitamos experimentar una crisis determinada en nuestra vida para poder conocer mejor a Dios. Necesitamos experimentar una crisis en nuestra vida para conocer mejor a Dios, o para que Dios nos saque de una situación en la que estamos y no nos deja avanzar. Y a veces necesitamos. ¿Por qué? Porque esa crisis, aunque molesta, dolorosa, va a enseñarnos algo. Esa crisis, cuando la ponemos en las manos de Dios, aporta unos beneficios para nuestra vida, aunque parezca contradictorio. Porque dígame usted, ¿en qué me ayuda un problema? ¿En qué me ayuda una dificultad? Aparentemente uno piensa en nada, pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso esa crisis, incluso ese problema, nos ayuda bien. Hay cosas que yo no entiendo. Ni tú entiendes tampoco. No comprendo por qué tengo que pasar por determinada situación. No comprendo por qué tengo que recibir este ataque o esta situación o esta circunstancia que me aflige. No lo entiendo. Pero en la omnisciencia y en la sabiduría de Dios, Dios lo permite porque Él está trabajando con nosotros. Miren, una crisis nos aporta o nos enseña, entre otras cosas, a depender de Dios. Una crisis nos une más a Dios si nosotros la enfocamos de la manera correcta, hermanos, porque generalmente cuando todas las cosas van bien, no sentimos la necesidad de acercarnos a Dios. ¿O no es así, hermano? Las cosas van bien. Usted no siente la necesidad de acercarse a Dios, pero basta que las cosas comiencen a cambiar, que la situación nos apriete, que nos aflija de alguna manera. ¿Qué hacemos como creyentes? Clamamos a Dios, buscamos a Dios. Entonces, a veces Dios permite situaciones de estas en nuestra vida
para que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Una crisis pone al descubierto nuestra verdadera fe y nuestras debilidades también. El mismo salmista en el verso número 12 del Salmo 40, él dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado, ¿qué? Mis maldades. Me han alcanzado mis maldades. ¿Cómo se dio cuenta de ello? ¿Cómo se percató de esa situación? ¿Por qué llegó a la conclusión, a la idea de que lo que estaba experimentando era el resultado de sus maldades? Porque la crisis, esa crisis particular que él estaba viviendo, le hizo echar una mirada hacia su interior y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las crisis en la vida, como vuelvo a repetir, pone al descubierto nuestra verdadera fe. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando no hay problemas y dificultades, o por lo menos decir que tengo fe. Pero cuando el problema nos aprieta, cuando la dificultad se presenta en la puerta de nuestra casa, ahí se va a ver la clase de fe que tenemos. Una crisis nos ayuda a salir de un estilo de vida espiritualmente hablando mediocre y nos desafía a conquistar un nivel de vida superior en la fe, a avanzar en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual. Una crisis nos saca de nuestros círculos de conformismo. ¿Quién no ha vivido muy conforme en alguna situación en su vida? Nos conformamos a veces. Y el problema es cuando en el tema espiritual nos conformamos también. ¿Sabe por qué eso es un problema? Porque no crecemos. Porque no avanzamos, porque no nos desarrollamos. A veces estamos en círculos de comodidad, círculos de ociosidad, y es necesario que venga una crisis, ¿para qué? Para zarandearnos. Así como el viento agarra el trigo y lo zarandea y lo mueve de un lado para otro, una crisis viene en nuestra vida para despojarnos de todo aquello que está deteniendo nuestro avance y nuestro crecimiento, de todo aquello que está obstaculizando el hecho de que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Hemos hablado muchas veces acerca de los dones que el Espíritu da, del servicio y de tantas cosas, pero ¿cuántas veces el don que Dios te ha dado está ahí arrinconado? No te preocupas en lo más mínimo por decir, Señor, voy a poner este don que me diste a tu servicio, voy a ponerlo a trabajarlo, ¿para qué? Para beneficio del pueblo de Dios. Y nos conformamos tranquilito. Pero tiene que venir una crisis. Tiene que venir una situación que nos sacude. Tiene que venir una situación que nos zarandea para que nosotros nos demos cuenta de la situación en la que estamos. Una crisis nos da la oportunidad de experimentar un milagro y una gran liberación que llenará de gozo nuestra vida. Una crisis, y estoy terminando, nos enseñará algo más de la grandeza y del poder de Dios. Si no, con tranquilidad, léase usted Éxodo capítulo 15. Léalo en voz alta y escúchese a sí mismo cuáles son las expresiones de esos cánticos de Moisés y de todo el pueblo de Israel. Lea en su casa en voz alta el Salmo número 40 para que se dé cuenta cómo este hombre exalta la grandeza y la maravilla de Dios, porque solamente Dios pudo sacarlo de esa situación. Nadie más podía liberarlo de esa crisis. Y cuando él sale, cuando él es libertado, él se da cuenta, Dios es grande. Dios es maravilloso. No hay palabras que puedan describir la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios. Pero ¿cuándo te das cuenta de eso, hermano? Cuando estás apretado, con una losa sobre tu vida, cuando estás sufriendo una crisis y sientes la liberación, la intervención de Dios sobre tu vida, la bendición de Dios, sientes cómo Él hace un milagro en tu vida, te das cuenta de la grandeza y del poder de quien es Dios. El verso 5 del Salmo 40 dice, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿De qué está hablando? De la grandeza de Dios, del poder de Dios, que de todo lo que ha hecho Dios,
de sus maravillas y de tantas cosas. Una crisis es la oportunidad de ver la gloria de Dios, hermano. Nos da la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Y por qué hablo de esto y de las crisis? Una, porque este hombre es lo que hemos venido hablando durante semana, y otra, porque las crisis forman parte de la vida, hermanos. Y estoy seguro que si yo le preguntara a usted si has pasado por alguna crisis determinada en su vida, seguro que más de uno, ¿verdad?, levantaríamos la mano y diríamos, sí, he pasado por una crisis. O tal vez estés pasando por una crisis ahora. Estás pasando por un momento complicado, difícil en tu vida. Quiero decirte que el que te puede sacar es Dios de esa situación. El que puede bendecir tu vida es Dios. Tú puedes comprobar la gloria de Dios, el favor de Dios en tu vida si clamamos a Él. La ayuda o el favor de Dios en una crisis es un testimonio. Es un testimonio de ¿qué? De que Dios es grande, de que Dios es fiel, de que Dios nos ama, de que Él tiene poder para intervenir en nuestra circunstancia, y es también un testimonio para aquellas personas que nos están viendo, que nos rodean. Dice el versículo 3, la segunda parte, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esa gran liberación que Dios hizo, esa ayuda, ese favor, esa bendición que vino sobre la vida de David era un testimonio para otros que estaban observando, algo que les iba a animar a ellos también confiar. Así que tu crisis, mi crisis, puede ser una oportunidad para que otros crean y conozcan al Señor y puedan confiar en Él. Cuando ellos se den cuenta que Dios está operando, trabajando, obrando en tu vida, dirán, Dios es real. Mira cómo vivió ella, mira cómo vivió él, y Dios intervino ahí y lo sacó de esa situación. Es un testimonio para aquellos que nos observan de lejos. Es un testimonio para los que nos ven sufrir en silencio. Es un testimonio incluso para aquellos que se burlan de nosotros por tener una fe determinada. Incluso para ellos va a ser un testimonio. Los que nos rodean día tras día en nuestro círculo de relaciones. Y para ir terminando, nuestra crisis y el favor de Dios es la oportunidad que Dios le da a muchos para que puedan confiar en Él. Al ver la mano de Dios obrando en tu vida. Hermanos, el Salmo 40 no es solo el relato de la experiencia de un hombre que experimentó una crisis determinada en su vida. El Salmo 40 es la manifestación del Dios de amor, obrando en sus hijos, revelándose como aquel que se mueve en respuesta al clamor de aquellos que deciden confiar en Él. Eso es el Salmo 40. Una manifestación del Dios de amor, permítame que se lo repita, revelándose a nosotros como aquel, y cuando digo aquel me refiero a Dios, que se mueve en respuesta al clamor de aquellos que deciden confiar en Él. Porque si una cosa hizo David fue clamó y volvió a clamar, y después de haber clamado, ¿qué hizo? Clamó nuevamente, porque fue un clamor perseverante. Y él dice, Él se fijó en mí. Él me oyó mi clamor, se inclinó a mí, me sacó de esta situación, de esta condición de desesperación, me dio seguridad, ordenó mis pasos y pude seguir caminando. Yo te pregunto, y no hace falta que nadie me conteste, por favor, ¿estás viviendo alguna crisis en tu vida? Tal vez tú digas, bueno, tengo de todo, no me falta de nada. Las crisis no necesariamente son materiales. Crisis espirituales. Estás pasando por una crisis determinada, no sientes el amor de Dios, no sientes la paz de Dios en tu corazón, sientes que estás atado, oprimido a algo. Solo Dios puede liberarte de esa situación. Y te invito a que clames a Él, intercedas a Él, y Dios va a obrar por amor a su nombre. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Por favor, nadie esté hablando. Nadie está hablando ahora. Vamos a orar al Señor.